Bueno, un saludo para todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta es nuestra segunda clase del curso de Historia y Epistemología de la Psicología. El texto que vamos a abordar hoy o que vamos a empezar a abordar en esta clase se denomina El alma en la época antigua. Vamos a tener 3 sesiones sobre este texto, sobre este capítulo. Em, Y bueno, enseguida les voy a mencionar en qué consiste esa primera parte. Un comentario o un recorderis sobre la clase de introducción para que nos ubiquemos nuevamente sobre cuál es el ejercicio que estamos haciendo. Habíamos dicho que íbamos a estudiar la historia de la psicología en un sentido muy específico y es respecto del origen de ese asunto o ese objeto de estudio que tenemos, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver en el texto, pero psicología significa estudio sobre el alma o estudio acerca del alma. Eh, Eso ha sido todo un debate, digamos, a lo largo de la historia de la psicología y especialmente cuando se constituyó como un proyecto científico, es decir, cuando se separó de la filosofía. Pero lo cierto es que nos seguimos llamando psicología y es absolutamente pertinente, por lo menos desde el ejercicio epistemológico, saber cuáles son las raíces de ese discurso científico, conocer qué fue lo que ocurrió, digamos, durante todas esas reflexiones acerca de ese objeto, cuáles fueron las variaciones, cuáles fueron los debates, cuáles fueron, digámoslo así, como los fenómenos que ocurrieron en términos de lo científico, pero en un sentido histórico vamos a localizarnos en unas reflexiones filosóficas durante un muy buen rato del curso antes de que la psicología pues se constituyera como un proyecto científico. Em, este, en ese sentido, recordemos que la epistemología es esa partecita de la filosofía, esa rama de la filosofía que se ocupa de explicar, estudiar cómo se produce el conocimiento científico. Entonces, si la psicología es una ciencia, lo que hace la epistemología es preguntarse cosas como cómo se produjo esa disciplina, cómo se produjo ese conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, por eso estamos haciendo esta indagación desde las raíces, desde el principio, para que poco a poco vayamos haciendo esa lectura histórica y podamos ir cuestionando, podamos ir criticando también, digamos, ciertas posturas y con base en eso poder ir tomando pues como una posición, ¿va? Voy a compartir pantalla para explicarles en qué va a consistir todo este recorrido que vamos a hacer. Bueno, nosotros nos vamos a basar casi que todo el curso en este libro que se llama El objeto de la psicología. El alma como cultura encarnada es un libro publicado por la editorial de la Universidad de Antioquia. Sus autores son Juan Diego Lopera, Horacio Manrique Tisnés, Marda Zuluaga y Jennifer Ortiz. Ellos conforman un grupo de investigación ya de hace muchos años que partió de la Universidad de Antioquia, que se llama el método analítico y sus aplicaciones o su aplicación en las ciencias humanas y sociales. ¿Va? Es un grupo que ha producido pues mucho y cosas pues muy valiosas. Ahora no es solamente de la Universidad de Antioquia, sino que también es de la Universidad de AFIT. Es más, muchos de sus planteamientos han soportado el origen y la estructuración del programa de psicología en esa universidad, en la Universidad de AFIT. Entonces,
Este es un muy buen libro porque nos hace todo ese recorrido histórico, pero además, digamos, es una reflexión o un análisis local, lo cual me resulta muy, muy interesante para darle valor a las producciones nuestras. Pero creo que además tiene un plus, y un plus que es bastante, bastante importante, y es que es un libro que se ocupa de pensar qué es lo que tiene en común las distintas disciplinas de la psicología para que se llamen psicología, ¿cierto? Ahorita voy a hacer un comentario cuando empecemos a trabajar el texto, pero es un ejercicio muy, muy interesante porque distinto a las tendencias más comunes, que es pensar a la psicología como una división, una contraposición constante, la, digamos, la pregunta o más bien la actitud de la que parten estas investigadoras e investigadores eh, es en pensar el punto articulador. Y eso epistemológicamente es muy importante porque recordemos que una de las preguntas centrales de la epistemología, cuando se está refiriendo a una ciencia, es cuál es el objeto de estudio, cuál es el asunto específico del cual se ocupa esa disciplina. Entonces, de alguna manera, si psicología es el estudio del alma, entonces la pregunta va en torno al alma. ¿Va? Entonces, ese libro, vamos a trabajar muchos capítulos de allí, no lo vamos a trabajar todos los capítulos por asuntos de tiempo. ¿Va? Em, La forma en que vamos a trabajar va a ser mediante un comentario y una lectura permanente de los textos. Vamos a tratar de hacer un ejercicio muy cuidadoso, pues, en términos de la lectura, porque esa es una de las, digamos, de las primeras conquistas eh, que debemos empezar a emprender, digamos, cuando empezamos a estudiar psicología, y es procurar por leer bien, ¿cierto? No simplemente pasar la mirada, dejar cosas sueltas, sino tratar de ir entendiendo e ir trabajando pues el texto. ¿Va? Entonces, bueno, el primer capítulo es el alma en la época antigua. Em, en ese sentido, quisiera hacer un comentario antes, y es lo siguiente. Hay muchas personas en el contexto de la psicología que les resulta extraño la pregunta por el alma, y les resulta extraño porque desde su postura epistemológica, o sea, desde su forma de entender la realidad, desde su forma de entender cómo hacer ciencia, el alma es un asunto filosófico, el alma es un asunto abandonado ya por la psicología. Y en ese sentido, hago spoiler, pues digámoslo de esa manera, esas personas piensan que, o esos psicólogos, esas psicólogas consideran que finalmente de lo que se ocupa la psicología es de cosas mucho más materiales, mucho más investigables a nivel científico, que sería los procesos mentales, ¿cierto? Lo que ocurre, lo que ocurre con el cerebro, ¿sí? Pero nos vamos a ir dando cuenta en todo el estudio histórico que eso tiene una razón de ser, que exista esa posición dentro de la psicología, es decir, personas que no les resulta apropiado un estudio sobre el alma, tiene una razón de ser, y esa razón de ser es netamente científica, ¿sí? Luego también nos vamos a ver que es ideológica, pero esencialmente es producto de una posición científica, ¿cierto? Bien, nosotros hemos tomado una posición diferente, y la posición diferente es una posición, digámoslo así, como mucho más amplia, ¿sí? No concentrarnos en una sola forma de ver lo psicológico, sino tratar de ver las múltiples posibilidades, ¿sí? Y por eso, como el alma está ahí inscrito en el nombre de nuestra disciplina, pues queremos saber de dónde sale eso, y queremos saber
cómo ha cambiado, queremos saber si eso todavía se considera como objeto de estudio, ¿cierto? O si se abandonó totalmente. Entonces, ese es un primer comentario. Agreguémosle una cosita a eso. Mientras uno más se localiza en una posición sobre la ciencia, sobre cómo ve la realidad y cómo investigarla, cómo explicar esa realidad, uno puede estar más expuesto o más expuesta a cerrar la mirada a otras formas de ver el mundo. Y en el contexto de la ciencia, a ver otras maneras de hacer ciencia. Entonces, el programa de psicología de nuestra universidad busca un pluralismo, ¿sí? Que no nos casemos de entrada con una sola posición, sino que, bueno, los estudiantes puedan apreciar distintas maneras y que sean ustedes mismas, ustedes mismos quien finalmente elaboren, construyan una posición sobre cómo hacer ciencia, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con muchas posiciones al respecto y lo que nos queda es, con rigor, tratar de tomar una posición, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con el alma en la época antigua. Vamos a utilizar la guía de lectura para ir resolviendo las preguntas. Desde mi punto de vista, es una guía que va acompañando la lectura del texto, que desde mi punto de vista tiene como preguntas que son como centrales o como las más importantes dentro de la mayoría de los párrafos. Entonces es una manera de ayuda para ir siguiendo la lectura, tanto para ustedes como para mí, ¿cierto? Bien, entonces la primera pregunta de la guía dice, según las autoras y autores, ¿cuál es el propósito de este capítulo? Entonces, por muchos pasajes vamos a ir leyendo para que hagamos ese ejercicio como muy específico. Entonces dice el texto. El propósito de este capítulo es presentar algunas de las acepciones, o sea, de los significados que ha tenido el concepto de alma en diversos momentos de la historia, sus variaciones y riqueza de significaciones. Entonces miren que ya nos estamos localizando sobre el concepto de alma. ¿Va? De esta manera podremos aprender, o sea, agarrar, aprender con H es por lo demás incorporar, hacerlo nuestro. Podremos aprender mucho mejor las múltiples resonancias de este vocablo, ¿cierto? De esa palabra, que antepuesto como afijo a la palabra logos, forma el compuesto psique-logos, es decir, psicología. Esto lo había dicho en la clase anterior, en la clase introductoria, y es que etimológicamente psicología se divide en dos, ¿cierto? La primera parte significa psique es alma, y logos, que, bueno, podríamos entender en primer lugar como lógica, como razón, ¿cierto? En segundo lugar lo podríamos entender como estudio de, ¿sí? O como discurso sobre. Es una palabra que se puede traducir de muchas maneras. Eh, también se puede traducir como verbo, como palabra, como lenguaje. Bueno, entonces, en ese sentido, es que tenemos como intención ese estudio del alma, porque está ahí inscrito en el nombre de nuestra disciplina. Esta perspectiva, ¿cuál perspectiva? Este estudio sobre el concepto del alma a nivel histórico, esta perspectiva permite comprender que una de las razones, quizá la más importante, de las diferencias entre las escuelas psicológicas es precisamente el énfasis y privilegio que cada una da a ciertas facetas del alma. Recordemos que las escuelas de la psicología son las corrientes, o sea, como las grandes teorías, los grandes modelos que explican lo que ocurre psíquicamente con el ser humano y pues obviamente la forma de intervenir eso que ocurre con el ser humano. Hay tres grandes escuelas
digámoslo así como históricamente, la primera es la psicología dinámica, la segunda sería la psicología humanista y la tercera sería la psicología cognitiva, ¿cierto? Esas son las tres grandes corrientes o escuelas de la psicología. En algunos otros textos se encontrarán con otras versiones como la psicología conductual, eh, pero hoy en día no es una escuela, ¿cierto? O por ejemplo la transpersonal o por ejemplo la sistémica, pero bueno, digamos que por lo menos en lo que corresponde a nuestro pensum, trabajamos esas tres escuelas. Entonces aquí ya hay una actitud y ya hay una intencionalidad, ¿cierto? Y es que nos vamos a dar cuenta que probablemente la gran diferencia que hay entre esas tres grandes corrientes, esas tres grandes teorías, está dado por el énfasis que las autoras, los autores le dan a una parte del alma, ¿cierto? O lo que se entiende pues por alma. Asimismo, se captarán con mayor claridad los aspectos comunes en corrientes psicológicas que aparentemente no tienen nada afín. Entonces, no solamente el estudio histórico nos va a permitir conocer por qué son tan diferentes, sino también cuáles son los puntos de encuentro, o por qué hay puntos de encuentro entre escuelas que parecieran como ser muy, muy diferentes. Dice entonces, comencemos con el pensamiento griego, referente obligado en cualquier indagación sobre la psique. Bueno, entonces ahí vemos cuál es el propósito del capítulo, hacer un estudio histórico acerca de las concepciones acerca del alma. En la segunda pregunta dice cuál es la diferencia entre representaciones primitivas sobre el alma y concepciones clásicas sobre el alma. Entonces, sigamos con la lectura. Ferrater Mora, digamos, hace alusión al autor de un diccionario de filosofía, que de hecho se los recomiendo, lo tengo aquí, José Ferrater Mora. Es un libro muy, muy grande que nos hace, digámoslo así, un abordaje muy interesante de los principales conceptos de la filosofía. Ferrater Mora denomina representaciones primitivas, o sea, antiquísimas, sobre el alma, aquellas elaboraciones en torno a este objeto realizadas antes de Sócrates que son variadas y asistemáticas, y llama concepciones clásicas sobre el alma a aquellas que son inauguradas por Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos considerados centrales en el pensamiento griego. Entonces aquí vemos dos diferencias, ¿cierto? Entre esta clasificación que hace el diccionario de Ferrater-Moore. Tenemos representaciones primitivas y concepciones clásicas. Entonces, la primera diferencia es a nivel cronológico. Las primitivas son previas a Sócrates. Y nos vamos a encontrar que la mayoría de esas elaboraciones, por lo menos que aborda este libro, son de los filósofos presocráticos, ¿cierto? Y en ese sentido, las concepciones clásicas sobre el alma son de los filósofos clásicos. De los filósofos me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles. Esa es la primera distinción a nivel cronológico. Ahora, la otra distinción esto es más interesante. Y es más interesante porque si las representaciones primitivas son variadas y asistemáticas, significa que esas ideas que vamos a estudiar en primer lugar de los presocráticos, en primer lugar, son muy diferentes, son variadas, y en segundo lugar son asistemáticas en el sentido de que no constituyen propiamente un sistema de pensamiento, ¿cierto? Yo tengo como una, em, una em, inquietud sobre eso. No estoy como del todo de acuerdo con que sean asistemáticas, porque a mí me parece que varias de las elaboraciones presocráticas
sí están en el camino de elaborar un sistema de pensamiento, ¿cierto? Tal vez la diferencia esté marcada por otro asunto que enseguida vamos a mencionar. Entonces, si las primitivas son variadas y asistemáticas, vamos a ver que las concepciones clásicas sobre el alma ya tienen un cierto avance en la forma como se produce el saber, especialmente en Aristóteles, y digámoslo así, que está marcado por un sistema de pensamiento, ¿cierto? Se trata de elaborar un sistema, ¿cierto? Aquí es donde vamos a hacer como esta distinción. Vamos a escribirlo por aquí abajo. Vamos a hacer una diferencia entre dos conceptos. El primer concepto es el concepto de doxa y el segundo, el concepto de episteme. El segundo ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, cuando decíamos qué significa epistemología. Vamos a entender la palabra doxa como saber popular. También lo podríamos entender como opinión, pero incluso lo podríamos entender como saber subjetivo. Muy marcado por la experiencia, ¿cierto? Estamos hablando entonces de dos tipos de saberes. Mientras que la episteme podríamos denominarlo como un saber articulado por la razón. Recordemos que a la postre este término, que es en griego, fue traducido al latín como ciencia. O sea que la episteme es lo que luego entendemos como ciencia. ¿Cuál es la diferencia notable sobre este asunto? Que cuando yo me pregunto por la realidad, yo puedo utilizar saberes muy distintos para explicar esa realidad, ¿cierto? Cuando estamos localizados en la antigua Grecia, digamos que muchas de las formaciones míticas o religiosas tenían la estructura de la doxa, es decir, las explicaciones que se daban, las creencias que habían, tenían mucho la estructura de un saber popular, de una opinión, ¿cierto? De un saber subjetivo muy impregnado por las construcciones religiosas, mientras que en algún momento, especialmente, digamos, con los presocráticos, hay como una sensación como de insatisfacción con esas explicaciones del lado de la doxa, ¿cierto? Podríamos decir que eso lo reafirman muchísimo más los filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y entonces, al establecer una duda sobre la explicación de los fenómenos, digamos, se hace necesario, o ellos ven necesario, una, una forma del saber diferente a esa formación mítica, religiosa, y allí es cuando empiezan a hacer uso de la razón, ¿cierto? Y en ese sentido es que se empieza a constituir lo que se denomina la episteme, ¿cierto? Un saber articulado por la razón. La necesidad de poder explicar las cosas de una manera mucho más coherente, mucho más consistente, que cumpla con ciertos criterios lógicos para que haya una cierta confianza, una cierta confiabilidad en el saber que se está produciendo sobre cualquier tipo de pregunta que yo me hago sobre el universo, sobre los seres humanos, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué hago la explicación sobre estos dos términos? Porque las representaciones primitivas todavía están muy marcadas por la doxa, aunque acabo de decir que los presocráticos en cierto momento empiezan a dar a luz a este tipo de saber, ¿cierto? Entonces digamos que mientras que las representaciones primitivas todavía están muy enganchadas con este saber popular, eh, la, las concepciones clásicas eh, de los filósofos clásicos está muchísimo más marcada por la necesidad de elaborar una episteme, ¿cierto? Hagamos un ejemplo para que se entienda todavía mejor.
Dentro del saber popular, nuestros abuelos especialmente solían, y no sé si todavía, suelen tener una práctica de poner un vasito con agua debajo de la cama, ¿cierto? La explicación de eso o de esa tradición es dar de beber a las ánimas, ¿cierto? Al cabo de unos días, cuando retiraban el vaso o cuando lo veían, pues digamos que el nivel del líquido, del agua, se había reducido y eso daba la idea de que efectivamente las almas del purgatorio estaban bebiendo, ¿cierto? Ese es un saber en términos de doxa, es un saber popular y que es importante porque estructura o articula una forma de entender el mundo, ¿cierto? Es un saber religioso, es un saber en el que se cree y es un saber que marca un comportamiento, ¿va? Pero si lo abordáramos epistémicamente, pues nos daríamos cuenta que lo que muestra la ciencia es que las partículas que están, pues digámoslo así, como más por encima, tienden más como a evaporarse, ¿cierto? O sea, como que el agua va bajando de nivel por la evaporación. Entonces, en ese sentido, miren que son dos formas de leer el mundo, ¿cierto? Desde ya mi posición es, no hay una mejor que la otra, ¿sí? Son finalmente maniobras que hacemos respecto del lenguaje para tratar de organizarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Como la psicología se supone que está enmarcada en el contexto científico, entonces lo que más nos va a interesar descubrir por allí es cómo se va produciendo ese saber epistémico, ¿cierto? Bueno, terminemos el párrafo. En este texto tomamos esa misma división, esa división que hace Ferrater Mora. Se comenzará con las concepciones primitivas y luego se plantearán los aspectos esenciales de los puntos de vista del alma en Sócrates, Platón y Aristóteles, pues estos filósofos constituyen los pilares fundamentales de las orientaciones que ha tomado la reflexión sobre el alma. O sea que aquí empezamos a responder la pregunta número 3: ¿cuáles son las dos orientaciones que fundan Sócrates, Platón y Aristóteles respecto a la reflexión sobre el alma? E incluso la pregunta 4: ¿qué significa la búsqueda de una tesis y la construcción de una episteme? Entonces dice, eh, en este texto tomamos la misma visión, se comenzará con las concepciones primitivas y luego se plantearán los aspectos esenciales de los puntos de vista del alma en Sócrates, Platón y Aristóteles, pues estos filósofos constituyen los pilares fundamentales de las orientaciones, o sea, como dos caminos que ha tomado la reflexión sobre el alma. Por un lado, o sea, una orientación es la búsqueda de la ascesis. ¿Qué es la ascesis? Es el cuidado y elaboración del alma. Y por el otro, la construcción de un conocimiento sistemático y formalizado, episteme, sobre la misma. Entonces ahí están las dos orientaciones. Mientras que unos han privilegiado la búsqueda de la ascesis, otros han privilegiado la construcción de un conocimiento epistémico, ¿cierto? De la ciencia. En esta perspectiva epistémica se incluyen las orientaciones idealista, Platón y idealistas de Platón y la materialista de Aristóteles. Si bien las elaboraciones conceptuales de Sócrates son menos precisas, por cuanto tenemos noticias de ellas indirectamente a través de los diálogos de algunos de sus discípulos y en particular de los de Platón, su aporte fundamental parece estar fuera de toda duda. ¿Cuál? La insistencia en el cuidado del alma, siempre dirigida a todos aquellos con quienes se encontraba. Entonces aquí vamos a marcar la diferencia entre estos dos conceptos, ¿cierto? Y es que cuando nos empecemos a meter con Sócrates, Platón y Aristóteles, o sea, con las concepciones clásicas sobre el alma, vamos a ver que Sócrates funda esta orientación en la reflexión sobre el alma. Una orientación, un camino
que consiste en la ascesis subjetiva o una búsqueda del cuidado del alma. Más adelante vamos a profundizar más en ese concepto, mientras que Platón y Aristóteles privilegian otra orientación, otro camino en la reflexión sobre el alma, que es la construcción de un saber sistemático y formalizado. ¿Qué significa eso? Elaborar un sistema de pensamiento marcado por la razón, que sea formalizado, es decir, que tenga ciertos criterios formales que le den rigor a esa explicación sobre el alma, ¿cierto? Entonces, miren, uno está más localizado en promover el cuidado del alma y otros están más localizados en explicar el alma, ¿cierto? Mucho más adelante nos vamos a dar cuenta que esas dos orientaciones marcan una diferencia en la psicología, ya no solo en la reflexión sobre el alma, sino en la psicología. Y es que las perspectivas ascéticas promueven mucho más los procesos en los que las personas tienen que transformar algo de sí mismas, algo en su alma, algo en su subjetividad, algo en su forma de pensar, de sentir, para alcanzar una verdad, para alcanzar ciertas modificaciones en su existencia, mientras que las perspectivas que son epistémicas lo que buscan en la psicología son la elaboración de teorías, ¿cierto? La construcción de teorías que puedan explicar eso que ocurre con lo humano, ¿cierto? Bueno, entonces hasta allí la parte de la introducción del capítulo. Lo que vamos a abordar en esta clase son básicamente dos temas. Vamos a abordar las representaciones primitivas sobre el alma, vamos a abordar todo ese pasaje y vamos a abordar la parte relacionada con Sócrates. Es decir, que en la siguiente clase ya nos encargaríamos de Platón y de Aristóteles. Bueno, entonces empecemos con algunas representaciones primitivas del alma. La primera pregunta es ¿cuáles son las tres maneras, según el diccionario de Ferrater Mora, en que fue concebida el alma primitivamente? Entonces, vamos a esa primera parte y dice así. En su diccionario de filosofía, Ferrater Mora expone tres maneras como fue concebida el alma primitivamente. Aquí viene una cita. Dice, el alma es concebida a veces como un soplo, aliento o hálito. Ahí está como la primera idea. Un soplo, un aliento, un hálito, equivalente a la respiración. Cuando falta el aliento, el individuo muere. A veces, entonces ahí está la primera idea. A veces es concebida como una especie de fuego, esa es la segunda. Al morir el individuo, este fuego, que es calor vital, se apaga. Y a veces finalmente se concibe como una sombra presentida o de algún modo entrevista, como cuando uno entrevé algo durante el sueño, como si el alma se apareciera en los sueños. En los dos primeros casos, o sea, cuando es asumida como soplo, aliento, hálito, o cuando es fuego, el alma es más bien como un principio de vida, mientras que en el último caso, más bien como una sombra o un simulacro. Entonces ahí tenemos como en qué se concentran las representaciones, las concepciones primitivas acerca del alma. Primero tenemos una idea que tiene que ver mucho con la respiración, ¿sí? Con el aire. Una segunda idea que tiene que ver mucho con el fuego. Y lo tercero que tiene que ver como con una sombra, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver ese carácter de la doxa, de ese tipo de saber. Empezamos a ver que estas ideas tienen un cierto carácter popular que incluso ha llegado hasta la actualidad, ¿sí? Y entonces en ese sentido podemos ver, por lo menos por ejemplo en la primera
en la primera definición que era muy fácil, digámoslo así, deducir que si yo me pregunto qué es lo que le da la vida a un cuerpo, y yo hago la comparación cuando está vivo, cuando está muerto, pues finalmente, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es la respiración, ¿cierto? La conclusión a la que se llega es entonces, lo que da la vida es finalmente ese aire, ese hálito vital, y en ese sentido, cuando se muere, el alma se va, ¿cierto? Entonces ahí hay como una primera idea muy popular, ¿cierto? Pero que es un intento como de explicar qué es lo que ocurre allí. Algo similar ocurre con el fuego, ¿cierto? Entonces como que cuando el cuerpo está vivo está caliente, pero cuando muere ya no está caliente, se enfría. Y en ese sentido, entonces, ¿a qué se debe esto? A que en vida hay alma y en consecuencia el alma es fuego. ¿Mm? Y las últimas representaciones, también muy populares, entonces asumirían que el alma es como una sombrita, ¿cierto? Muy de la representación popular, es como un espíritu, como una cosa que se nos aparece en los sueños, ¿cierto? Entonces ahí están como los tres grandes grupos en esas maneras primitivas de entender el alma. La siguiente pregunta dice cómo se relacionan esas ideas sobre el alma con la vida. Entonces ya lo estaba anticipando. Quizá lo más importante allí es que por lo menos dentro de los dos primeros grupos, ¿cierto? El aire y el fuego, se asume entonces que el alma es como un principio de vida, ¿cierto? Em, los filósofos de la antigüedad, digámoslo, siempre se preguntaron por cuál era el origen de la vida, ¿sí? Y entonces ellos se preguntaban cuáles son los grandes principios de la naturaleza, los principios fundantes. Y entonces, digamos, desde una perspectiva naturalista aparecen esos principios como el aire, el fuego, la tierra, el agua, ¿cierto? Y entonces aparece como también como una idea de que el alma está en todo, y entonces el alma es fuego, el alma es aire, y en esa medida va a empezar a considerarse que aquello que le da vida a las cosas es el alma. Pero entonces el alma entendida como ese aire, como ese fuego, ¿cierto? Aquí pues están como como unas explicaciones mucho más elaboradas pues al respecto. Dice, el aliento vital es entendido como un soplo, en ocasiones cálido y en otras frío, y en tanto relacionado con la vida se representa como fuerza móvil. Lo cálido de este aliento lleva a que se conciba como fuego, uno de los elementos fundamentales en el pensamiento antiguo, como veremos más adelante. Entonces, en ese sentido, se agrega otro elemento allí, este asunto de la fuerza móvil, y es que ¿qué es lo que permite que las cosas se muevan? ¿Sí? Entonces, al alma se le va a asignar eso, se le va a asignar esa cualidad de el motor. Aquí aparece el motor primero como aquello que permite que los objetos tengan movimiento, ¿cierto? Entonces recuerden esa deducción, ¿cierto? Es una deducción todavía muy del lado de la doxa, del saber popular, y es cuando un ser humano muere, pierde la movilidad, y en consecuencia vemos que no está caliente el cuerpo, que no respira, ¿cierto? Entonces inmediatamente se asocia a que lo que le permite eso es finalmente el alma. Bueno, ahí vamos respondiendo la pregunta de cómo se relacionan esas ideas sobre el alma con la vida, cómo se relacionan esas ideas sobre el alma con el fuego. Entonces aquí aparecen dos autores, bueno, dos filósofos,
Demócrito y Heráclito, quienes eran como los principales filósofos que consideraban que el alma era fuego, ¿cierto? Vamos a verlo por aquí. Dice, con respecto al fuego, por ejemplo, se consideraba que este, al igual que el alma, se constituía de pequeñas, invisibles e indivisibles partículas, átomos. Ya aparecía la idea de átomo desde allí, similares a las motas en suspensión en el aire, que se mantienen en movimiento, todo lo penetran y todo lo mueven. Aquí viene una cita. De ahí que Demócrito afirme que el alma es un cierto tipo de fuego o elemento caliente. Siendo infinitos en número las figuras y los átomos, concluye que los de figura esférica son fuego y alma y los compara con las motas que hay en suspensión en el aire y que se dejan ver en los rayos de luz a través de las rendijas, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que ahí están como estos autores eh, que piensan el alma como fuego. Viene Heráclito. Para Rodolfo Mondolfo, Heráclito era también partidario de relacionar al alma con el fuego en tanto elemento primordial, idea que deriva de la concepción de Pitágoras de que el alma es sustancia astral, que significa sustancia ígnea, o sea, como algo que tiene que ver con el fuego, con algo caliente, y como tal, capaz de conocer la naturaleza afín del cosmos, ¿cierto? Entonces Aristóteles muestra que para Heráclito el fuego era entendido como exhalación. Heráclito afirma también que el principio es, dice Aristóteles, es alma en la medida en que es la exhalación a partir de la cual se constituye todo lo demás, es además lo más incorpóreo y se encuentra en perpetuo fluir. Lo que está en movimiento, en fin, es conocido por lo que está en movimiento, ¿cierto? Entonces allí están como los dos filósofos que sustentan mucho más la idea del alma como fuego, ¿cierto? Demócrito y Heráclito. Pero como les digo, muy asociado a esa idea de que el cuerpo vivo está caliente y, digámoslo así, como en esa deducción de cuando el cuerpo muere se enfría, entonces hay como, bueno, ¿a qué se debe eso? Vamos a decir que el alma es aquello que lo sustenta, ¿cierto? Uno se podría preguntar, ¿hay cómo demostrar eso? Pues, o sea, hay cómo demostrar que lo que calienta el cuerpo es el alma. Pues no, no hay cómo demostrarlo. Y por eso es que, digamos, las elaboraciones que estamos viendo en este momento todavía tienen ese contenido de doxa, ¿cierto? De un saber popular, de algo que se empieza a creer. Y aunque vemos el intento como de explicación de uso de la razón para tratar de hacer las elaboraciones, pues finalmente se parte de un asunto que tiene la estructura de la doxa. Cuarta pregunta, ¿cómo se relacionan estas ideas sobre el alma con el intelecto? ¿Cierto? ¿Y cuáles son las dos características del alma si esta es el intelecto? Entonces aquí aparece algo muy interesante para nuestros intereses, ¿cierto? Y lo que luego va a aparecer. Dice, la relación con la capacidad de conocer mencionada en el párrafo anterior se expresa también en la homologación que algunos pensadores realizaron entre el alma y ese otro principio original, el intelecto. ¿Cómo podemos entender el intelecto? El intelecto es la capacidad que tiene el ser humano para conocer el mundo. Y conocer el mundo a partir del uso de la palabra, a partir del uso de la razón, a partir del uso de la lógica, ¿cierto? Entonces resulta que para Pitágoras, que seguramente
lo conocieron o conocieron pues muchas cosas en sus clases de matemáticas o geometría, en fin. Pitágoras no era solamente un matemático, sino que también era un filósofo y pensaba cosas acerca del alma, ¿cierto? De hecho, lo que él dice me resulta muy interesante y muy importante. Dice, para Pitágoras, el alma del hombre, ampliémoslo, del ser humano, es su inteligencia, o sea, su intelecto, a través de la cual el ser humano es una parte del cosmos, o sea, la inteligencia universal. O sea, Pitágoras consideraba que existía una inteligencia universal, que había una cierta integración y eh, lo que le permitía al ser humano esa inteligencia universal era el alma, ¿cierto? Según Aristóteles, Demócrito identificaba sin más alma e intelecto. O sea que hay Demócrito, que considera que el alma es fuego, también está de acuerdo con Pitágoras. Desde esta perspectiva, aquí vienen las dos características. El alma se caracterizaría por dos cosas. Primero, por ser una inteligencia que permite conocer lo existente, ya sea porque lo semejante conoce lo semejante, de allí que el alma conozca todas las cosas, pues es el principio, pues es el único principio, o está compuesto de todos, o porque lo contrario conoce lo contrario. Y en este caso, el alma es uno de los contrarios originales, lo caliente y lo frío, por ejemplo. Vamos a tratar de entender característica, esta primera característica del alma desde la perspectiva pitagórica. Eh, Fíjense que si él está diciendo que el alma es uno de los principios originales, en la medida en que, lo semejante conoce lo semejante, de alguna manera lo que está intentando plantear es que el conocimiento que tenemos del mundo está mediado por el alma, ¿sí? Si lo pusiéramos en plata blanca, pues si lo pusiéramos de manera más sencilla, es como que Pitágoras estuviera diciendo, nosotros vemos el mundo a través de nuestra alma, ¿sí? Em, lo que nosotros interpretamos de la realidad está mediado por nuestra alma. ¿Y qué significa en ese sentido que lo semejante conoce lo semejante? Que finalmente lo que vemos en el mundo es el mundo a través de nuestra alma, ¿cierto? Eso es muy interesante, muy potente si lo ponemos en la actualidad, digamos, si lo pensamos en este sentido. Uno ve el mundo, esto lo había dicho en la clase anterior, uno ve el mundo a través de los significados, a través de las explicaciones que uno le da a ese mundo, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, ¿qué es el saber? El saber es finalmente la maniobra que nosotros hacemos desde distintas posibilidades para tratar de explicar las cosas del mundo, ¿sí? Y en ese sentido, si en mi alma predomina un saber, por ejemplo, mitológico, mítico, ¿sí? Veo y me conecto con la naturaleza, con el universo, de esa manera. Si mi alma percibe el mundo de una manera religiosa, los actos de los seres humanos, mis actos, el origen de las cosas, lo voy a ver desde esa manera en que está elaborada mi alma, desde esa manera en la que está constituida mi alma, ¿cierto? Desde esos pensamientos, desde esas creencias. Si yo tengo un alma, digámoslo así, que ve el mundo más de una manera científica, entonces en ese sentido lo que yo veo está mucho más articulado precisamente por el criterio científico. A eso es a lo que se refiere desde esa perspectiva filosófica de que lo semejante conoce lo semejante. Yo veo el mundo a través de mi alma y en ese sentido lo semejante conoce lo semejante. O está la otra posibilidad de que lo contrario conoce lo contrario, que es una concepción también muy interesante, porque es una idea filosófica de
los contrarios originales. Digámoslo de manera sencilla para que se pueda entender. Desde mucho, mucho atrás, pues desde los presocráticos, incluso muy posiblemente desde otras perspectivas no occidentales, hay como una tendencia en el ser humano a entender el mundo de manera dialéctica, o sea, de manera contraria, como si todo se pudiera explicar en términos de oposiciones, en términos de opuestos, ¿sí? A eso también le denominamos una visión dicotómica del mundo. ¿Cómo así? Existe arriba, un abajo, ¿cierto? Existe lo que es frío, lo que es caliente. Existe el día y la noche. Existe la muerte y la vida, ¿cierto? Existe, existe la alegría y la tristeza, ¿cierto? Entonces, estos filósofos que están intentando explicar el mundo concluyen o se dan cuenta de que hay muchas cosas en el universo y en la vida de los seres humanos que se caracterizan por oposiciones, ¿cierto? Y en ese sentido, el alma podría ser un contrario original, es decir, algo que en términos de oposiciones permite conocer lo otro, ¿cierto? En ese sentido, si hacemos el ejemplo con el fuego, el alma es lo caliente y por lo tanto puede conocer lo frío, ¿cierto? El alma es la vida y por lo tanto puede saber de la muerte, ¿cierto? Entonces, es esa visión dicotómica, es esa visión como polar del universo, de la existencia, ¿cierto? Que permite una forma de entender el mundo, el bien y el mal, por ejemplo. Entonces, ahí está como esa primera característica que plantea Pitágoras acerca del alma como intelecto o como inteligencia. La segunda dice, por ser lo que pone en marcha el universo. Esa es la segunda característica. Una inteligencia o logos, recuerden que logos es lógica, razón, que da orden y cohesión a lo existente. Esta característica es muy, muy interesante. Y es muy interesante porque de alguna manera lo que está planteando Pitágoras allí es que el orden del universo está marcado por el orden que nosotros le damos a partir del uso de la razón, ¿cierto? O es básicamente lo que había dicho ahorita. La manera como nosotros entendemos las cosas del mundo está marcada por el punto de vista, está marcado por el sistema de ideas del que nosotros partimos, ¿cierto? De alguna manera, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de conocer el mundo por medio de la razón, es finalmente lo que nos permite ordenar el mundo de determinada manera. Y el mundo se puede entender de muchísimas maneras, ¿cierto? Pero está marcado por ese principio que es ese logos, que es la razón, pero que incluso podríamos decirlo en otra de las definiciones, marcada por el lenguaje. Y el lenguaje entendido como una capacidad de representar el mundo, ¿cierto? En la clase anterior decíamos algo y es la manera como yo significo las cosas es como yo voy a ver la realidad. Y en ese sentido, si el logos es el uso de la razón, si el logos es el lenguaje, la manera como yo represento algo, es lo que me va a permitir definir cómo lo veo, ¿cierto? Si para mí un acto, un fenómeno es malo, yo lo voy a ver efectivamente cada vez que se repita como algo malo. Pero para otra persona ese acto es algo bueno, eso es lo que va a haber, es decir, organizamos el mundo a través de la razón. Eso es lo que está planteando allí. Esta concepción del logos como principio articulador, o sea, lo que articula, lo que cohesiona, lo que teje, ¿cierto? Esta concepción del logos como principio articulador, lo que ordena, cohesiona lo existente, permitiendo el paso del caos
del caos original al cosmos. Será de suma importancia tanto en la ciencia, que anexa el sufijo logos a las diferentes disciplinas que hacen parte de su campo, como en la psicología y en sus prácticas fundamentadas en la palabra, esto es, en la verbalización, puesto que el logos es también entendida como verbo, palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué están diciendo ahí las autoras y los autores? Están diciendo que el logos, o sea, que esa perspectiva pitagórica es muy importante para la psicología, porque de alguna manera las psicologías que le dan mucha importancia a la palabra, de alguna manera de lo que están partiendo es de ese planteamiento. Y es que nosotros, por ejemplo, sufrimos a partir de la manera como organizamos el mundo, ¿cierto? A partir de la manera como significamos las cosas. Y en ese sentido aparece el término verbalización. La verbalización no es otra cosa que evocar, poner en palabras la manera como yo siento, la manera como yo significo las cosas, ¿cierto? Entonces, si yo considero que lo que organiza el mundo es finalmente la manera como yo lo percibo, la manera como yo conozco ese mundo, la manera como lo significo, quiere decir que lo que yo tendría que hacer psicológicamente es verbalizar esas cosas, verbalizar esos significados para yo entender por qué siento lo que siento. Entonces, varias corrientes de la psicología se concentran en eso, en que los pacientes puedan verbalizar, puedan decir cómo construyen su mundo, cómo lo significan, para ver si hay puntos de variación. Porque lo cierto es que no hay una forma única de percibir la realidad. No hay una forma única de percibir las cosas. Y por eso es que tenemos un nivel de maniobra para que podamos tramitar nuestros problemas, para que podamos, digamos, sanar cosas que nos han ocurrido en la existencia, para que podamos, este es un concepto psicológico, para que podamos resignificar elementos de nuestra historia, ¿cierto? Bueno, entonces hasta ahí, digamos, la perspectiva pitagórica acerca del alma entendida como intelecto. Vamos ahora a la sexta pregunta y con esta finalizamos, digamos, este apartado de las representaciones primitivas del alma. Dice, ¿cuáles son para Aristóteles las tres características con las cuales los filósofos presocráticos suelen definir al alma? ¿Y cuál es la cuarta característica que destaca Aristóteles? Entonces dice el texto. Aristóteles critica esa mm, proliferación de principios que son aludidos por sus antecesores, o sea, por los presocráticos, para referirse al alma. Una salvedad. Cuando se menciona a Aristóteles, se está haciendo referencia a este libro. Este libro se llama Acerca del alma y es un estudio que hizo Aristóteles acerca de todas las concepciones que hacía sobre el alma, para luego él dar también su propia explicación, que lo vamos a estudiar, pues, em, lo vamos a estudiar en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, reconoce que algunos principios son más adecuados para definir al alma, como por ejemplo el fuego, pero afirma que otros son absurdos, como por ejemplo el agua, que lo planteaba Hipón, o la sangre, otro filósofo que se llamaba Critias. No obstante, esto se explica por las tres características básicas que adjudican al alma, dice Aristóteles. En resumidas cuentas, todos definen al alma, recuerden que estamos hablando de los presocráticos, de esas concepciones primitivas, todos definen al alma por tres características: movimiento, sensación e incorporeidad.
Cada una de estas características se remonta a su vez hasta los principios. Entonces, ¿por qué movimiento, sensación e incorporeidad? Volvámonos a lo que habíamos estudiado ahorita. Porque en estas concepciones primitivas, el alma está muy relacionada con lo que le da la vida a un cuerpo. Y en ese sentido, en lo comparativo, vemos que cuando un cuerpo muere, entonces ya no tiene la capacidad de movimiento. Pues digámoslo así, desde la percepción en ese momento de un cuerpo muerto, ¿sí? Uno podría decir, científicamente, todavía hay cosas que se están moviendo allí, ¿cierto? Pero no era la perspectiva que ellos estaban viendo, ¿cierto? Entonces, el alma finalmente es lo que le da movimiento al cuerpo. Segundo, es lo que le da la sensación, o sea, es lo que le permite sentir cuando un cuerpo muere. Entonces, desde ese saber popular, desde esas opiniones, esas creencias, el cuerpo no siente, ya no siente. Y tercero, el alma es incorpórea porque no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda ver directamente, ¿cierto? Desde las ideas desde esas ideas populares, el alma es como algo que entra en el cuerpo, le da la vida a ese cuerpo y cuando se muere, pues algunos van a considerar que el alma se desprende y puede ir a otros cuerpos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí están las tres características. Sigamos con la lectura. Pero el mismo Aristóteles destaca una cuarta característica relacionada con el movimiento y que es sostenida por Alcmeón. ¿Cuál característica? La inmortalidad. Para este último, el alma está en constante movimiento y es el elemento motor que todo lo mueve, ¿cierto? Se asemeja a los seres inmortales que siempre están en movimiento y que son divinos, como la luna, el sol, los astros, el firmamento entero. Entonces, ¿por qué la idea de inmortalidad? Que de hecho más adelante nos vamos a dar cuenta de que también es una idea pitagórica. La inmortalidad asume que el alma no muere, pues no puede morir por una razón esencial y es porque estos filósofos presocráticos entienden el alma como un principio original, como uno de los principios de la vida, ¿cierto? Como uno de los principios del universo, de lo que conforman el universo. Entonces no puede morir y lo que hace el alma en ese sentido es pasar de cuerpo en cuerpo. A eso se le llama transmigrar, también le llamamos reencarnación y es finalmente lo que le va dando vida a los cuerpos, ¿cierto? Fíjense todo el contenido popular que tiene esto. O sea, en términos de doxa, ¿sí? No podríamos demostrarlo científicamente y no lo necesitamos demostrar desde este lado de la doxa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando desde el lado de la religión se dice que el alma finalmente trasciende en términos de la salvación a un paraíso, etcétera, etcétera, no podemos cuestionar en el sentido de preguntar cuáles son fácticamente las pruebas que se tienen de eso, porque ese saber religioso no está armado de esa manera y no precisa de que las personas que ordenan el mundo de esa manera necesiten de pruebas. Si yo estoy localizado del lado de la ciencia, efectivamente ya eso no me va a alcanzar, ¿cierto? Entonces ahí están como las cuatro características, el alma en los presocráticos, en estas concepciones primitivas, el alma tiene unas características, es el movimiento, la sensación, la incorporeidad y la inmortalidad, ¿vale? Esa idea, como les decía, de la inmortalidad eh, parte de Pitágoras. Listo. Bueno, entonces vamos a detenernos ahí con esas representaciones primitivas y vamos a pasar a las concepciones clásicas del alma. Bueno, dice el texto, en este apartado
analizaremos los planteamientos sobre el alma que desarrollaron los tres filósofos considerados clásicos en el pensamiento griego. ¿Quiénes? Sócrates, Platón y Aristóteles. En esta clase solamente vamos a abordar entonces a Sócrates. Ya la próxima a Platón y Aristóteles. Entonces en la guía dice lo siguiente sobre Sócrates. Dice: Sócrates es conocido por dos aportes: el cuidado del alma y la mayéutica. ¿En qué consiste cada uno de esos aportes? Bueno, vamos a ver en qué consiste. Dice por aquí: a Sócrates habitualmente se le asocia con dos aspectos que constituyen su gran aporte a la humanidad. Lo primero es la insistencia en el cuidado del alma, y segundo, el método de dar a luz la verdad, conocido como mayéutica, y fundamentado en la dialéctica de la pregunta y la respuesta. Entonces ahí tenemos como los dos grandes aportes de Sócrates como filósofo: promover, insistir, exhortar a los seres humanos en cuidar el alma. Ahora vamos a ver eso qué significa, en qué medida. Y segundo, haber creado un método de diálogo, un método de conversación, que se llama mayéutica y que significa dar a luz a la verdad, ¿cierto? Ahí hay un dato, vamos a ver si aparece aquí. Dice el texto: Sócrates administraba sus enseñanzas en forma de preguntas y respuestas. Consideraba el diálogo como la forma primitiva del pensamiento filosófico y como el único camino por el que podemos llegar a entendernos con otros. Y este era el fin práctico que perseguía. Para Barnett, la sabiduría de Sócrates puesta en acción para la consecución de ese fin se hace notable cuando asume su misión y empieza a circular como transeúnte interrogando a sus conciudadanos. Entonces, digamos lo siguiente: Sócrates era un filósofo que solía hacer lo siguiente: él caminaba por la plaza pública y veía, por ejemplo, a los jóvenes en los gimnasios, bueno, ejercitando su cuerpo, pero era un tipo que increpaba mucho a las personas en un sentido de lo que él consideraba que era lo más apropiado, y él decía: está muy bien que cuides tu cuerpo, pero también cuidas tu alma como cuidas tu cuerpo, ¿cierto? Pasemos esa pregunta a la actualidad, una época en la que los seres humanos nos ocupamos muchísimo de nuestra imagen y gastamos dinero y dinero y dinero en nuestra imagen. La pregunta que haría Sócrates sería: bueno, nos ocupamos tanto de nuestra interioridad, de nuestra subjetividad, de nuestros pensamientos, ¿cierto? Nos ocupamos tanto de conocernos a nosotros mismos, o sea, de nuestra alma. Nos ocupamos tanto eh, de eso como lo hacemos con el cuerpo, como lo hacemos con nuestra imagen. La respuesta pues es obvia, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, Sócrates va a marcar como una tendencia muy, muy, muy importante en la psicología. Entonces ahí vamos entendiendo qué es la mayéutica, de dónde saca él digámoslo así, ese método. Dicen, digámoslo así, como los libros de historia, que la mamá de Sócrates era una partera, ¿cierto? Ayudaba a otras mujeres a dar a luz. Y en ese sentido, el Sócrates adulto, muy, muy inspirado, digámoslo así, muy interesado en conocer la verdad de las cosas, crea ese método
que es un método también de dar a luz, pero dar a luz a la verdad, ¿cierto? Esa mayéutica funciona como una conversación entre 2, 3, 4 personas, por lo menos deben estar efectivamente 2 personas, y esa conversación, ya lo voy a decir por qué no funciona de mi persona conmigo mismo, porque uno hace soliloquios. Esa conversación consiste en preguntas y respuestas, ¿cierto? Es decir, estamos tratando de hallar la verdad sobre una pregunta. Entonces, Sócrates le hace preguntas a la otra persona y la otra persona responde. Aquí viene una pregunta muy importante, digámoslo así, dentro de la guía sobre la verdad. Me voy a saltar. Es la pregunta 7. En la mayéutica la finalidad es alcanzar o dar a luz a la verdad. En el ejercicio que hacía Sócrates, ¿quién tenía la verdad? Entonces aquí ya podemos empezar a responder, ¿cierto? ¿Quién tiene la verdad sobre el saber? Sobre las preguntas, por ejemplo, que nosotros nos hacemos sobre, por ejemplo, nuestra vida. En la posición socrática es muy claro que la verdad no la tiene él. La verdad la tiene cada sujeto. Y en ese sentido, en lo que es experto Sócrates es en hacer preguntas para que el otro poco a poco pueda llegar a las respuestas que esa misma persona en realidad sabe, pero ignora que la sabe, ¿cierto? Es muy interesante esa posición socrática, porque no es localizarse en la posición del saber, ¿cierto? O sea, contrario, por ejemplo, a lo que es tradicional en términos, por ejemplo, de la educación, donde los profesores y las profesoras tienen el saber, tienen la verdad, Sócrates lo que promueve es ayudarle al otro a encontrar su propia verdad a través de preguntas. Y ahí lo podríamos plantear a manera de ejemplo. Si a Sócrates le hacen una pregunta, ¿él con qué va a responder? Va a responder con una pregunta, con otra pregunta, ¿sí? Porque a Sócrates no le interesa que el otro conozca su verdad, sino que pueda hallar su propia verdad por sus propios medios y a través de la compañía, pues digámoslo así, como de él, de quien tiene la habilidad pues de hacer esas preguntas. Ahora transportémoslo a la actualidad en la psicología. ¿En qué consiste la técnica socrática que se utiliza en varias de las corrientes? En un diálogo con los pacientes, haciéndole preguntas para que poco a poco, con nuestra capacidad de escucha, con nuestra capacidad, digámoslo así, como de intuir ciertos elementos en el discurso del otro, le vayamos haciendo ciertas preguntas, pero para que el otro dé la respuesta. Porque finalmente quien sabe la razón de los acontecimientos, del sufrimiento, de la alegría, de lo que sea, es cada uno y cada uno. Una posición absolutamente contraria sería adoctrinar al otro, como decirle, no, es que a usted le está pasando esto por esta y esta otra razón, ¿cierto? Como tratar de darle respuesta a las preguntas del otro desde mi sistema de ideas, ¿cierto? Lo que está planteando Sócrates con el uso de la mayéutica es que el otro halle su propia verdad. Entonces ahí está la explicación sobre el segundo aporte, la mayéutica. Todavía no hemos explicado en qué consiste el primer aporte, que es el cuidado del alma. Dice, su insistencia en el cuidado del alma se relacionaba con sus inquietudes éticas y con lo que consideró esencial en la búsqueda del ser humano, la arete o virtud. Entonces, aquí ya también respondemos la pregunta número 5. Perdón, no, la pregunta 2. La búsqueda primordial que él promovía respecto al alma era la arete. ¿Qué es la arete? Entonces ya sabemos qué es la arete. Dice, la arete o virtud entendida como la excelencia del ser humano.
Entonces, recapitulemos. El primer aporte de Sócrates en términos filosóficos y respecto del alma es promover el cuidado del alma. Pero ese cuidado del alma tiene un fin y ese fin es alcanzar la excelencia del ser humano, alcanzar la virtud, o sea, alcanzar la arete. Sobre este aspecto dice Jagger en un libro que se llama Los ideales algo así como los ideales del pensamiento griego. Sócrates se circunscribía por entero a los problemas éticos y procuraba investigar conceptualmente la esencia permanente de lo justo, lo bueno, lo bello, etc. La esencia. En este punto podemos establecer una relación entre Sócrates y el tema que nos ocupa, el alma. Su interés no fue tanto la construcción de una episteme, o sea, un conocimiento articulado mediante razones, sobre el alma, sino en la manera como ésta podría transformarse, esto es, cómo el hombre podía hacerse virtuoso. Entonces aquí es que habíamos hecho como esa diferenciación entre una orientación ascética y una epistémica. Sócrates es el que funda esta tradición o esta orientación ascética, que consiste en una búsqueda del cuidado del alma. ¿Y cómo yo cuido el alma? Accediendo a una verdad. ¿Qué características tiene esa verdad en la línea socrática? ¿De quién es la verdad? Es una verdad subjetiva. Plantémoslo en el contexto actual. Un paciente llega y dice que está deprimido, ¿cierto? Ahí está el fenómeno. Ahora, ¿yo por qué me siento triste? Se preguntará, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de este sufrimiento? Si la línea es ascética, si la línea es socrática, lo que promoverá una psicóloga o un psicólogo es cuidar el alma, pero cuidar el alma entonces implica ¿qué? Acceder a una verdad. Y esa verdad finalmente es la razón, en este caso, por ejemplo, de esa pregunta, la razón de su sufrimiento, la razón de su padecer, ¿sí? ¿Y quién tiene esa verdad? Esa verdad la tiene el sujeto. En esa medida, al acceder a esa verdad, digámoslo así, desde la perspectiva socrática, lo que busca de fondo es que ese sujeto pueda hacer ciertas transformaciones sobre su existencia y que esas transformaciones le permitan acceder a lo que él denominó la arete, o sea, la excelencia o virtud del ser humano, ¿cierto? Cuando decía el texto que él privilegia la ascesis por sobre la episteme, quiere decir que lo que hizo Sócrates no fue tanto elaborar teorías, una construcción de saberes sistemáticos y formalizados. O sea, lo que él hace con el alma, el tratamiento que él le da al fenómeno del alma es promover el cuidado. Y ese promover el cuidado es por la vía del conocimiento sobre sí. Enseguida voy a hacer una acotación más sobre ese asunto. Dice, y vamos por aquí. Según Jagger, Sócrates se adentra en el alma misma para penetrar en el cosmos moral. Su interés origina una tradición sumamente importante para la psicología en la actualidad, la orientación ascética, que procura, tal como hemos dicho, el cuidado, la elaboración y el despliegue del alma. Esta es una versión simplificada de lo que es el ascetismo, de lo que es la orientación ascética dentro de la psicología, a diferencia de la epistémica. Lo que busca la orientación ascética en la psicología es cuidar, elaborar y desplegar el alma, ¿cierto? Esta tradición ha dado pie a lo que llamamos psicologías ascéticas,
Ejemplos de estas psicologías son, por ejemplo, las psicologías humanistas, las existenciales, las fenomenológicas, las que tienen como un corte psicoanalítico y las transpersonales, entre otras, ¿cierto? O sea, son teorías dentro de la psicología que, si bien elaboran epistémicamente teorías, lo que más les importa en la intervención es eso, ¿cierto? Es lo ascético, es promover el cuidado, la elaboración y el despliegue del alma, ¿va? Entonces aquí voy a hacer dos comentarios sobre este pasaje que es larguito y que es muy, muy interesante. El primer comentario va desde por aquí arriba cuando se menciona el asunto de lo ético. Vamos a hacer una diferenciación también de conceptos. En esta orientación ascética creada por Sócrates, hay una intención, digámoslo así, de una elaboración que denominamos ética. Entonces aquí vamos a hacer una distinción entre dos conceptos, el concepto de ética y el concepto de moral, que resulta de hecho muy importante para lo que luego viene a ser como las intenciones dentro de la psicología. Vamos a decir que la ética es un discurso intrínseco al sujeto, mientras que la moral es un discurso extrínseco al sujeto. ¿Cómo así? Vamos con la ética. ¿Qué significa que sea intrínseco? Intrínseco significa propio o interior al sujeto. En ese sentido, si la orientación ascética lo que busca es acceder a una verdad propia del sujeto para acceder a ciertas transformaciones y alcanzar la excelencia, ¿sí? Lo que va a promover Sócrates es que el sujeto construya su propio, construya su propio ethos, su propio modo de ser. ¿Por qué decimos discurso intrínseco al sujeto? Vamos a decirlo de manera sencilla. La ética es el conjunto de ideas en las que yo creo, pero que yo creo en ellas porque yo conscientemente las he reflexionado y he elegido seguir creyendo en esas ideas. Mientras que la moral es el conjunto de ideas que son extrínsecas, o sea, que son externas al sujeto, o sea, que hacen parte de nuestro actuar, pero no han pasado por la reflexión del sujeto y en esa medida no se han integrado propiamente a su ética, no se han integrado propiamente a su discurso. Entonces, ¿cómo lo podemos distinguir? Cuando yo creo en algo o yo hago algo porque a mí me lo ha enseñado la sociedad, porque me lo han enseñado mis padres, mi familia, en fin, pero yo no he reflexionado sobre eso y yo no estoy plenamente seguro si creo en eso o no, entonces vamos a decir que nuestro actuar y ese sistema de pensamiento es de orden moral, ¿cierto? Pero cuando yo he hecho una reflexión sobre la moral, sobre las ideas que me enseñan la moral, la sociedad, la familia, etcétera, etcétera, y yo he elegido que efectivamente creo en eso y tengo razones, es decir, ha pasado por la razón, ya podríamos decir que ese discurso ya sí es propiamente ético. En conclusión, toda vez que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos,
¿yo por qué creo en esto o por qué hago esto? Y la respuesta sea porque a mí me lo enseñaron, porque la sociedad dice que así es, mi actuar es moral, ¿cierto? Pero cuando la respuesta es porque esas son mis convicciones y yo puedo dar razones de ello, el saber allí o mi discurso será ético. ¿A qué viene esto? Viene al hecho de que Sócrates no promueve una moral, no promueve que la verdad a la que se acceda sea moral, ¿cierto? Sino que lo que promueve es finalmente que obremos de manera ética y finalmente esto conduce a una posición y es ser fiel a sí misma o a sí mismo. O sea, obrar éticamente tiene la intención de uno no traicionarse a una misma, a uno mismo, sino de uno ser fiel a su propio discurso, ¿cierto? Eso es muy difícil porque eso lo que significa es que para uno ocuparse de uno mismo, para uno conocerse, uno tiene que poner en cuestión ¿qué? Todas las cosas que a uno le ha enseñado la moral, ¿cierto? Especialmente esas cosas que se consideran como buenas, malas. De hecho, podríamos decir lo siguiente: cuando yo me pregunto si algo es bueno o es malo, una vez podríamos decir estas características, perdón, estos dos criterios, estas clasificaciones son moral. ¿Quién me dice a mí si algo es bueno o es malo? La moral. Mientras que si yo me pregunto, si yo me quiero hacer una pregunta ética sobre una situación que tengo, en la que tengo una confusión, la pregunta es, qué es lo más conveniente? Y cuando digo conveniente, incluso lo podremos separar aquí. Conveniente, que viene con, y viene conmigo misma o conmigo mismo, ¿cierto? No lo que viene con la moral, lo que viene con la sociedad, lo que viene con las reglas. ¿Qué es lo que viene conmigo? ¿Qué es lo que es mucho más cercano a lo que yo considero que sería lo más apropiado, ¿cierto? Entonces por ahí va esa distinción entre ética y moral. Y nuevamente nos sirve para poder establecer que, a lo que tiende Sócrates es a elaborar o a promover la elaboración de un saber sobre uno mismo. El segundo comentario que quiero hacer es lo siguiente. En la Grecia antigua, en el templo del dios Delfos, no, esperen, Delfos es un oráculo, ¿cierto? Entonces, en ese templo existe una inscripción que era así como, digámoslo así, como una pauta que tenían los griegos, una pauta para la vida, y la pauta se inscribe bajo esta expresión en griego que dice nocti seauton. Una inscripción muy linda que significa conócete a ti misma, conócete a ti mismo. O sea, los griegos consideraban como que una de las cosas que debíamos hacer los seres humanos era conocernos a nosotras o a nosotros mismos, ¿cierto? Ese principio lo promueve Sócrates, ¿cierto? Ese principio lo promueve a partir de la mayéutica, a partir de esa intención de cuidar el alma. Uno podría decir que en la actualidad esta no es una característica muy común en el ser humano, ¿cierto? Conocerse a uno mismo es una disposición que duele, ¿cierto? O que causa temor, porque podemos darnos cuenta de muchísimas cosas que, bueno, que nos pueden trastocar, etcétera, etcétera. La psicología
está enmarcada en ese principio. Promover que las personas accedan a un saber sobre sí mismas para que puedan entender la razón de su padecer, la razón de sus afectos, qué es lo que desean, qué es finalmente lo que no desean, qué orientación quieren dar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso es una referencia histórica. A esto hay una actitud mucho más general, que también tiene una inscripción en latín, que se llama epimeleia. Creo que ahí no lo escribo bien, pero bueno. Epimeleia e autou. Bueno, creo que no se escribe así, pero es más o menos. Epimeleia e autou es, en la Grecia antigua, ocúpate y ocúpate de ti mismo o de ti mismo. Es una concepción mucho más general y lo que significa es una relación espiritual con uno mismo. Espiritual no significa religioso, en el que uno puede utilizar prácticas que le enseña la cultura para uno ocuparse de las cosas que le ocurren, ¿cierto? Yo me puedo ocupar de muchísimas maneras de lo que a mí me acontece, de manera religiosa, ¿cierto? No sé, con los amigos, con las amigas, no sé, haciendo yoga, haciendo meditación, ¿cierto? Más desde el lado oriental de la concepción del mundo, desde una perspectiva terapéutica, en el sentido psicológico, muchísimas maneras, ¿cierto? Entonces, digamos lo que en ese sentido de el ocuparse de uno mismo, una de las formas es mediante el notice auton, o sea, conociéndose a uno mismo. Fíjense en esto. La manera en que las personas solucionan los problemas, las más de las veces no es conociéndose. Es, por ejemplo, preguntándole a otra persona qué hacer, ¿cierto? Buscando una orientación, por ejemplo, religiosa, o por ejemplo, dejando pasar el tiempo, ¿cierto? El ser humano tiene, a eso en psicología le llamamos estrategias de afrontamiento, ¿sí? Una de las formas que promovemos en la psicología es conociéndose, ¿cierto? Accediendo a un saber propio. Bueno, entonces sigamos con el texto. Ya ahí respondimos también entonces la pregunta 3, ¿cómo se llama y en qué consiste la tradición orientación que Sócrates origina para la psicología? Es la orientación ascética. Vamos para la pregunta número 4. Para Michel Foucault, ¿en qué consisten y en qué se diferencian? 1. La ascesis para la tradición de los filósofos griegos y la ascesis promovida por el cristianismo. Entonces dice aquí, Michel Foucault, que bueno, era un filósofo francés del siglo pasado, de hecho les recomiendo este libro, que está ahí en la carpeta de textos complementarios, se llama Hermenéutica del sujeto. Este es un libro, una síntesis del libro pues completo, que es muchísimo más largo, pero es un libro muy bonito, muy muy bonito para estudiar el asunto de esas perspectivas ascéticas en los griegos. Michel Foucault muestra cómo el término ascesis, purificación del alma, ¿cierto? Desde la tradición griega y fundamentalmente en los estoicos y los epicúreos, implica un proceso de constitución del sujeto, el acceso a un modo de ser, así como las transformaciones que son necesarias en el acceso a la verdad que este proceso supone. No se restringe a la ascesis cristiana, que más que constitución decide el sujeto, propone una renuncia, una mortificación de lo considerado mundano, sensible o corruptible, o sea, el cuerpo, la sexualidad, los placeres. O sea, aquí establecemos una diferencia entre dos tipos de ascetismo. Volvamos, ¿qué significa ascesis? Ascesis significa purificación del alma, ¿cierto?
Purificación del alma, entendida en términos socráticos, significa acceder a una verdad, significa conocerse, significa acceder a ciertas transformaciones, significa acceder a un ethos, o sea, a un modo de ser en el que soy fiel a mí mismo, ¿cierto? Y en esa medida yo puedo acceder a la virtud, o sea, a la excelencia, a la arete, ¿sí? Mientras que el ascetismo en el cristianismo, o sea, mucho más adelante, o sea, esa forma de ocuparse del alma es a partir de la renuncia. Es decir, una moral de la renuncia. Y esa moral específicamente, por lo menos en esos siglos, varios de los siglos de la Edad Media, luego lo vamos a ver, implicaban una mortificación de lo corporal, una mortificación de lo que se consideraba mundano. Y en ese sentido, uno purificaba el alma a partir de autoprohibirse los placeres del cuerpo, como por ejemplo la sexualidad, la comida. Entonces ahí es donde vemos prácticas como por ejemplo el ayuno, ¿cierto? Ahí es cuando empezamos a entender las ideas de la prohibición del placer sexual, ¿cierto? Y entonces la relación de lo sexual netamente con lo reproductivo, ¿cierto? Entonces, para el cristianismo, la forma de ocuparse del alma es más bien una opresión del cuerpo, una limitación del cuerpo, mientras que para los griegos, y especialmente más bien para Sócrates, no se trata de eso, ¿cierto? Dice aquí, en el pensamiento griego era general la idea de un principio cósmico. Ah, bueno, no, ahí no se menciona. Aquí va a aportar es otra idea, ¿cierto? Pero lo que podemos decir es, en Sócrates no es una oposición. En Sócrates finalmente el alma no implica cohibir al cuerpo de los placeres. Implica un saber mesurado sobre los placeres en función de la ética, en función de mis propias reflexiones, no en función de la moral, que es más bien esa concepción eh, del cristianismo. Dice la quinta pregunta: entre los distintos principios que plantean los presocráticos, ¿cuál era aquel que para Sócrates lo ordena todo? ¿Cuál es entonces la relación entre ese principio y la búsqueda fundamental que él promovía, o sea, la arete? Bueno, ahí es donde nos vamos a encontrar con este párrafo que dice: en el pensamiento griego era general la idea de un principio cósmico que daba orden a todo lo existente, el logos, razón universal, inteligencia, verbo. ¿Quién planteaba eso? Dijimos ahora que quien lo planteaba era Pitágoras. Sócrates, según Platón, retoma de Anaxágoras un principio similar, o sea, ahí también nos encontramos otro filósofo con ideas similares, el nous, que es la inteligencia, el intelecto, la mente, que lo ordena todo y es la causa de todo. De allí que para Platón Sócrates haya afirmado lo siguiente. Viene una cita, diría Sócrates: me pareció que de algún modo estaba bien el que la mente, o sea, el alma, fuera la causa de todo. Y consideré que si eso es así, la mente, o sea, el alma, o sea, el intelecto, lo ordenaría todo y dispondría cada cosa de la manera que fuera mejor. Así que si uno quería hallar respecto de cualquier cosa la causa de por qué nace o por qué perece, o sea, yo quiero conocer la causa de las cosas, o por qué perece o existe, le sería preciso hallar respecto a ella en qué modo le es mejor ser o padecer o hacer cualquier cosa. Miren que aquí acaba de integrar una cosa, una posición que asume Sócrates. Para Sócrates, la causa de las cosas, aquello que muestra la esencia de las cosas, es finalmente su excelencia, lo mejor, ¿cierto? Es decir, la arete.
Si yo quiero conocer la razón de algo, yo me tengo que preguntar cómo es la mejor manera de ser de eso, ¿cierto? Plantémoslo en términos de lo que a nosotros nos interesa. Si yo quiero saber entonces cuál es la esencia de un ser humano, yo me tendría que preguntar en líneas socráticas cuál es la mejor manera de ser. Obviamente a nivel ético, o sea, de cada una y cada uno. Según este razonamiento, ninguna otra cosa le conviene a una persona examinar respecto de aquello, o sea, respecto de este problema, ninguna respecto de las demás cosas, sino qué es lo mejor y lo óptimo. Y forzoso es que éste mismo conozca también lo peor, pues el saber acerca de lo uno y lo otro es lo mismo. Entonces aquí, bueno, leamos este pasaje, vemos pues cómo estas reflexiones llevan a Sócrates a poner en primer plano el asunto moral. Moral no entendido como lo acabo de mencionar, en esa distinción, sino en los problemas pues morales, ¿cierto? Como de cómo debo ser yo, ¿cierto? Cómo me debo comportar, ¿cierto? Entonces, la búsqueda de lo mejor, lo óptimo, lo conveniente. El alma, regida por ese principio cósmico, debía en consecuencia aplicarse a la búsqueda de lo que para ella era precisamente lo mejor y más conveniente, la arete o excelencia de sí misma. Ahí entonces podemos responder esa pregunta. ¿Cuál es entonces la relación entre ese principio y la búsqueda fundamental que él promovía? Entonces convengamos en lo siguiente. Para Sócrates, el alma entendida como intelecto es el principio de las cosas, ¿cierto? Pero como él considera que la causa de las cosas devela su excelencia, entonces si yo me pregunto por cómo es el alma, yo me tengo que preguntar cuál es la forma más óptima del alma. O sea, cuál es la forma más óptima de, por ejemplo, mi ser como ser humano, ¿cierto? Y en ese sentido, el intelecto se relaciona con la arete en la medida en que, la manera como yo organizo el mundo me permite establecer cómo yo puedo llegar a esa excelencia, ¿cierto? Recordemos que esa excelencia no es moral, no es como la sociedad espera que yo sea, sino desde mi discurso, desde mi ethos, desde mi reflexión acerca de la moral, en qué cosas yo creo, cuál es la manera que yo deseo ser, ¿cierto? Por ahí va esa concepción. Sexta pregunta, ¿cuáles son las dos técnicas que Sócrates utiliza en su método dialéctico dialógico? ¿Y de qué se tratan? Dice el texto, esta búsqueda a la que se entregó Sócrates se relaciona de manera estrecha con su método dialéctico y con sus dos técnicas básicas. Abro comillas, la exhortación, que en griego significa protépticos, y la indagación, que en griego se dice elegnos. Mediante la exhortación, o sea, el protépticos, Sócrates busca persuadir a los demás acerca de la importancia del cuidado del alma. Es frecuente la advertencia que hace a sus discípulos y amigos del peligro que corren si no tienen cuidado con los, entre comillas, alimentos con los que nutren el alma. En especial si vienen de aquellos que son mercaderes, como vendedores, pues, de las cosas del alma, como le advierte en un diálogo a Hipócrates cuando quiere hacerse discípulo de Protágoras, sin saber siquiera qué es un sofista. Protágoras era un sofista y entonces hagamos aquí una relación. La primera técnica es la exhortación al cuidado del alma. ¿Sí o qué? Y en ese sentido, lo que está diciendo es, tenga cuidado con cómo usted alimenta su alma, ¿cierto? O sea, tenga cuidado usted qué discursos, qué ideas, qué creencias usted adopta para su alma. Los sofistas, bueno, eran una escuela filosófica que se caracterizaba porque le vendían una serie de ideas,
a los jóvenes, pero además les cobraban, pero eran ideas o los sofistas tenían una actitud que en la filosofía se le denomina retórica, y es personas que, digámoslo así, como que se concentran o su placer se concentra en seducir con la palabra para convencer a las personas acerca de una forma de pensar. Entonces lo que hace Sócrates con Hipócrates es decirle, hey, tenga cuidado porque esa persona con la que usted se va a juntar, que es Protágoras, es alguien que engaña, ¿cierto? Engaña con la palabra. Entonces, ahí digamos que es también un punto interesante. Hay que tener uno cuidado a quién le cree, ¿cierto? La indagación, esa es la segunda técnica, el egnos, discurre mediante preguntas y respuestas cortas, buscando que su interlocutor pueda hallar la verdad por sí mismo y saber acerca de lo bueno, lo justo, etc. Esto es de las virtudes esenciales para llegar a la arete, o sea, a la virtud. En esa medida, dice, en última instancia se busca que los participantes en el diálogo, de manera cooperativa, como compañeros y no como enemigos, arriben a la verdad. Y así que Platón ponga en boca de Sócrates los versos del poeta, quien dice, abro comillas, cuando van dos, uno se adelanta en advertir al otro lo que le conviene. Esta es la razón de por qué uno no puede o es muy difícil establecer un ejercicio socrático de uno con uno mismo, porque es que el diálogo socrático es de por lo menos dos personas, porque uno necesita de otra persona que le ayude a hacerse preguntas sobre cosas que uno no está viendo. En el caso de la psicología, esa es la función que cumpliría una psicóloga o un psicólogo, ¿cierto? Acompañar al otro en ese proceso de acceder a una verdad, a un saber sobre las preguntas que se esté haciendo, ¿cierto? Pillarse detalles con su escucha que esa persona no logra captar, ¿cierto? Pero esta segunda técnica, que es sobre preguntas y respuestas, la indagación, denota también una cosa muy bella, y es que en estos filósofos griegos, digamos en esta tendencia socrática, a diferencia de nuestra época actual, la búsqueda de la verdad no es una competencia. En nuestra época, digámoslo así, como que hay una característica muy usual en el ser humano y es que siempre quiere tener la razón, ¿cierto? Mientras que en esta perspectiva socrática no se trata de eso, se trata de hallar la verdad quien sea que tenga la razón. Es más, en alguno pues de los diálogos que aparece pues sobre estos filósofos aparece una anécdota muy bonita, y es que en algún momento dos personas están dialogando, están discutiendo, digámoslo así, sobre una pregunta que se están haciendo, y luego uno de ellos hace de ver el error en el que estaba incurriendo el otro, y la respuesta no es molestarse, enojarse, sino en el diálogo lo que aparece es un agradecimiento, como muchas gracias por sacarme de un error en el que yo estaba. Así no somos actualmente en general los seres humanos, ¿no? O sea, si el otro nos está mostrando un error, narcisísticamente nosotros nos sentimos heridos por no tener la razón, y lo que hacemos es defendernos, utilizar argumentos de los que ni siquiera estamos seguros, ¿cierto? Con la intención de tratar de proteger precisamente ese ego, ese narcisismo. O sea, es lo que les he dicho tal vez en la clase anterior. No hay cosa más falsa que el impulso de la verdad por parte del ser humano. Al ser humano solamente le interesa la verdad, en primer lugar, cuando coincide con su propia verdad en términos de sus expectativas, y en segundo lugar, cuando esa verdad tiene consecuencias positivas. Pero cuando la verdad es desagradable, es horrorosa, de eso en general no queremos saber, ¿cierto? Bueno, entonces ahí
en ese sentido, respondemos en la pregunta 6. La 7 ya la dijimos. ¿Quién tiene la verdad? Por lo menos en la línea socrática, cada sujeto. La verdad no la tiene ni el maestro, ni el profesor, la profesora. La verdad no la tiene el psicólogo, no la tiene la psicóloga. La verdad la tiene cada sujeto y hay que ayudarle a descubrirla. Vamos con la última pregunta. La 8, según las autoras y autores, el significado del alma para Sócrates se sintetiza en 3 asuntos. Primero, el alma cobra un sentido ético. Segundo, los bienes del alma son más importantes que los del cuerpo. Y 3, alma y cuerpo no son opuestos. ¿Qué significan los 3? Vamos a estudiarlo. Dice, estas consideraciones permiten deducir qué es el alma para Sócrates. En primer lugar, el alma cobra un sentido profundamente ético, puesto que en Sócrates la formación del alma para este etos significa modo de ser, es precisamente el camino natural del ser humano, el camino por el que éste puede llegar a una venturosa armonía con la naturaleza del universo, o para decirlo en griego, a la eudaimonía. La eudaimonía significa la felicidad, ¿cierto? Entonces, primera característica. Para Sócrates, el alma tiene un sentido ético porque obrar éticamente me permite a mí hallar la felicidad. Habría que preguntarse luego qué es la felicidad, no lo vamos a abordar en esta clase, pero esa es la idea socrática. Si uno obra de manera fiel a sí mismo, si uno se conoce a uno mismo, si uno accede a su propia verdad, uno puede estar mucho más cerca de acceder a la felicidad. Esto supone un giro que se va dando en los últimos tiempos en la antigüedad hacia el interior del hombre, que tomará mucha más relevancia en Agustín, aunque bajo los presupuestos del cristianismo. Bueno, eso ocurre más adelante. Según Barnett, el alma es para Sócrates, esta es una definición, esa realidad que hay en cada ser humano capaz de alcanzar la sabiduría, la bondad y la rectitud. Una concepción que a juicio de Barnett es completamente ajena a lo que se pensaba sobre el alma hasta ese momento. Claro, todo lo que se decía sobre el alma tenía que ver con los principios, la respiración, el aire, ¿cierto? El fuego, el asunto de la sombra, ¿cierto? Del simulacro. Por eso considera a Sócrates, en acuerdo con otros autores, el verdadero fundador de la filosofía. Entonces ahí está la primera característica del alma en Sócrates, el sentido ético. Segundo, en segundo lugar y en concordancia con lo anterior, se establece una nueva jerarquía de valores. ¿Cómo así que una jerarquía? Una organización acerca de los valores, ¿cierto? Los bienes del alma son mucho más importantes que los del cuerpo. Ojo con eso. Que los bienes del alma sean más importantes que los del cuerpo no quiere decir que los bienes del cuerpo no sean importantes. Y debe ser ella la que domine y sea dueña de sí misma y por supuesto del cuerpo que habita. Pilas. Esto no significa un descuido del cuerpo, como ocurre en el cristianismo, pues Sócrates estuvo siempre muy interesado en su cuidado, en el cuidado del cuerpo. Enseñaba a sus amigos a mantener su cuerpo sano por el endurecimiento y hablaba detenidamente de la dieta más conveniente para lograrlo, ¿cierto? Digámoslo en otros términos, cuidar el alma significa finalmente ocuparse de mi modo de ser, significa ocuparse de mi saber, de las cosas en las que yo creo y de las cosas que yo hago, ¿cierto? Para poder conocerme. Ocuparme de mi cuerpo significa ocuparme de mis placeres, de todas las apetencias corporales, ¿cierto? La alimentación, por ejemplo,
la preocupación por la imagen, por cómo me veo, ¿cierto? La sexualidad. Entonces, en Sócrates la cosa es esta. Lo primero tiene que ver con conocerse. Lo segundo tiene que ver con esas apetencias corporales. Por lo demás, porque, digámoslo así, dentro de su sistema, la idea es que si yo me conozco mejor, mejor trámite le voy a poder dar precisamente a esas apetencias corporales. Entonces ahí está el segundo elemento, que es el sistema jerárquico de valores. Primero el alma, después el cuerpo. En tercer lugar, a diferencia de Platón, alma y cuerpo no son opuestos, ni tampoco este último, eh, o sea, el cuerpo, se concibe como la cárcel de la primera, o sea, la cárcel del alma. Más adelante nos vamos a dar cuenta, bueno, en la otra clase, que para Platón el, el cuerpo es la cárcel del alma, pero más adelante vamos a ver por qué. En la que el alma estaría en contra de su propia naturaleza inmortal y divina, ¿cierto? Dice la cita, el alma de que habla Sócrates solo puede comprenderse con acierto si se la concibe justamente con el cuerpo, pero ambos como dos aspectos distintos de la misma naturaleza humana. En el pensamiento de Sócrates, lo psíquico no se halla contrapuesto a lo físico. O sea que si nosotros le preguntáramos a Sócrates qué pasa con el alma después de la muerte, es difícil que podamos hallar como una respuesta dualista. Dualista en el sentido como lo planteará luego Platón, y es que el alma trascienda, ¿cierto? Por lo demás, digamos que no era un problema tan, tan importante para él, ¿cierto? Bueno, hasta ahí entonces esa tercera característica, cuerpo y alma no se oponen. Hay que cuidar de ambos, ¿cierto? En Platón vamos a ver una posición mucho más religiosa, pero bueno, ahí hasta ahí. Entonces, bueno, a modo de conclusión en esto que hemos ido elaborando hasta ahora, podemos ver que hay unas representaciones primitivas sobre el alma, que son variadas, son asistemáticas, que se concentran esencialmente en un tipo de saber que es la doxa, ¿sí? En un saber popular, que conciben el alma como un hálito, ¿cierto? Como lo que permite la respiración. El alma es lo que calienta al cuerpo, es un fuego, ¿cierto? O el alma es una sombra, ¿cierto? Por lo demás, el alma es lo que permite el movimiento, lo que permite la sensación, ¿cierto? El alma es incorpórea y el alma es inmortal. Es lo que nos deja, digamos, esas representaciones primitivas sobre el alma. Pero luego cuando nos empezamos a meter con las concepciones clásicas que tratan de hacer más uso de la episteme, o sea, del saber articulado por la razón, nos encontramos a un Sócrates que funda una tendencia para la filosofía y para la psicología en torno al alma, y es una visión o una orientación ascética. Ese ascetismo filosófico de Sócrates implica un proceso de purificación del alma por la vía de un acceso a la verdad mediante el conocimiento de uno mismo o de una misma, para que uno pueda hacer ciertas transformaciones en sí mismo y que pueda llegar a lo que él denomina la arete o la virtud, ¿sí? Como esa excelencia del ser humano. Todo esto tiene una intencionalidad, y es que el ser humano obre de manera ética, no de manera moral, sino de manera ética. O sea, no obrar en función de lo que la sociedad me intenta imponer, sino en función de lo que yo elijo sobre eso que me han enseñado, ¿cierto? Y en ese sentido, tratar de ser fiel a una misma o a uno mismo. Y eso, digámoslo así, como que desprende lo que son varias de las psicologías en la actualidad, em, como por ejemplo la psicología humanista, las psicologías existenciales, las tendencias psicoanalíticas, ¿cierto? Bueno,
entre otras, la psicología dinámica también tiene como una tendencia por allí. Bueno, entonces hasta ahí vamos con este estudio acerca del alma. Vamos a detenernos ahí entonces y nos vemos entonces en la primera clase con Platón y con Aristóteles. Chao.